Gracias a Dios por su bendición en la alabanza. Vamos a pedir juntos para que también nos ayude en la exposición de su palabra. Padre bueno, pedimos que tu presencia continúe con nosotros, Señor, que tú nos ayudes a aprender de ti, Señor. Instruye nuestras mentes y nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. El día de hoy vamos a hablar de una mujer que tuvo un caminar notable y que incluso libró a David de un problema grave. Y a manera de introducción quisiera hablar de dos pasajes en Proverbios, capítulo 31, verso 10, el primero de ellos, dice la Biblia: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y es una verdad hermosa que viene en la Biblia. Una mujer es algo altamente apreciado y cuando es virtuosa, mucho más. E incluso dice: el que la logre hallar es sumamente afortunado. El tener una mujer virtuosa cerca de ti es mucho más valioso que estar lleno de joyas y tesoros, porque una mujer virtuosa es un tesoro muy grande. Que una mujer que camina con Él, que le ama a Él, que lo honra, que ha sido formada por Él, es preciosísima y te dice mucho más allá que las joyas de nuevo y que todo lo que tú puedes desear en este mundo, y no se puede comparar a ella ninguna otra cosa porque es de sumo valor. Y vamos a ver hoy la historia de una mujer que fue virtuosa, que fue prudente, que fue sabia, que fue buena y que Dios nos la deja en el libro de 1 Samuel, que es el que estamos estudiando juntos, como un ejemplo para que las mujeres aprendan de ella y para que los hombres también aprendamos de ella, porque siempre tenemos muchas cosas buenas que aprender de una buena mujer. Y vamos a iniciar la historia, vamos a irla leyendo verso a verso. En 1 Samuel 25, en el verso 1 dice: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron. Y lo sepultaron en su casa en Ramá, y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Samuel, hemos aprendido que fue como un padre espiritual para David. Dios usó a Samuel para ungir a David, para determinar y compartir la decisión de Dios de que él lo iba a utilizar como rey para sustituir a Saúl, que no había cuidado eso que Dios le había dado, el llamado que Dios le había dado. Y aquí se estima que más o menos tenía unos 90 años. Samuel ya era un hombre anciano que había tenido una vida plena y murió. Depende la opinión del teólogo que lo analice, pero algunos dicen entre 4 meses y 2 años antes de la muerte de Saúl, la cual hablaremos más adelante. Y a David le impactó mucho la muerte de Samuel, de su padre espiritual, e incluso se cambió de lugar de residencia y se fue al sur, a los confines de Judá, a vivir. Y en este nuevo lugar que estaba David viviendo, conoció a alguien de quien se esperaba mucho, y vamos a ver ese encuentro. 1 Samuel 25, versos 2 y 3 dice: y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro, de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y aquí nos habla de un matrimonio, que eran Nabal y su mujer, que era Abigail. Y Nabal venía del linaje de Caleb, y ese Caleb ya hablamos de él en temas previos. Caleb había sido un héroe de la fe. Solo él y Josué sobrevivió al paso por el desierto de la primera generación que salió de Egipto, 2 personas, y Caleb fue uno de esos 2, Josué y Caleb, porque tuvieron un espíritu diferente, porque tuvieron una confianza en Dios, y era un hombre que tenía fe, que tenía esfuerzo, que era un conquistador, que era un líder, que no era apocado, que no era ahí cobarde, sino que era valiente y infundía ese valor que Dios le ministraba a él, a las demás personas. En pocas palabras, Caleb era un ejemplo. Y de su descendencia se esperaba algo bueno, algo productivo de su familia. De hecho, él fue una persona que se enfocó en su casa, que bendijo a su hija, que bendijo a su yerno, que era compartido y que se preocupaba por su familia.
Sin embargo, Nabal, que era un descendiente de Caleb, había escogido no seguir los caminos de aquel que fue su ancestro, sino que escogió construir riqueza, escogió una mujer hermosa, prudente y sabia, de la que vamos a estar hablando más adelante, pero solamente cuestiones externas porque en su corazón no fue tratado por Dios. Dice el pasaje que era duro, esto es, era una persona muy exigente con los demás, no era condescendiente, era de malas obras porque teniendo mucho no hacía nada por los que habían tenido menos que él. No era una persona generosa, no era una persona que compartía, sino era una persona de malas obras. Y Nabal tiene un nombre que significa, su significado quiere decir tonto o villano. Eso significa el nombre de Nabal. Su esposa era Abigail, y Abigail, su nombre significa la joya o la exaltación de mi padre. Era una mujer bella y de extrema sensibilidad, con sabiduría y con sentido común, y algunos estiman que ella era de origen humilde, y bueno, parece que tuvo un error en la elección de su marido, porque se casó con un hombre que fue malo, que fue duro, que no era prudente, que era soberbio, y que hicieron un matrimonio. Finalmente estaban caminando juntos, y David llegó a aquel lugar. Bueno, David y sus hombres cuidaron las ovejas y las muchas pertenencias que tenía Nabal, lo cuidaron, lo sirvieron, lo amaron y pensaron que iba a él corresponder a la necesidad que ellos tenían, como un grupo grande, fuerte, que estaban en necesidad, como todo ser humano, de tener alimento y tener sustento. Primera de Samuel 25, versos 4 al 8, vamos a leer el pasaje, dice: y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Y decirle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te dirán: hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Y se dirige con mucho respeto. David le manda 10 jóvenes y empieza a decir: pase a ti, que era una forma antigua de saludar a alguien presentándote como un amigo, deseándole lo mejor. Tú lo hacías cercano a tu familia y le deseabas prosperidad y le deseabas que le fuera bien. Y verdaderamente no solamente era una expresión, sino era algo que David y sus hombres habían hecho cuidando a esta persona. Habían estado cuidando sus rebaños, habían estado en aquel lugar viendo por él, librando a sus ovejas, como el mismo David lo sabía hacer, porque él había librado a las ovejas de un oso previamente y de un león, y vimos cómo Dios lo había formado siendo pastor de ovejas. Entonces él sabía cómo hacer aquello y había enseñado a los hombres que iban con él. Y le mandó decir: mira, nada te hemos robado, antes hemos cuidado que tu ganado esté completo, estás teniendo una bendición plena. Y ahora que él estaba recogiendo los frutos de su esfuerzo, pues le pide que correspondiera al servicio que David y sus hombres habían hecho. Sin embargo, lo único que encontraron de aquel hombre fue ingratitud. Y vamos a leerlo juntos. 1 Samuel 25, versos 9 al 11, dice: cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y vemos cómo empieza a contestar este hombre. No solamente rehusó un requerimiento razonable a quien le había hecho un trabajo y un buen trabajo, sino que aprovechó la ocasión para humillar a David. Y lo dijo: ¿quién es David? Hay muchos siervos que huyen de su señor. Y los soberbios, como era este hombre, Nabal, siempre invierten en personas que sean grandes y que les ayuden en sus relaciones. Y luego les gusta presumir esas relaciones. No, es que yo conozco a todos los de allá y los del otro lado. Y siempre presumen a los
que llegan a conocer que son importantes. Pero cuando ve a una persona afligida, como en ese momento era David, pues no tenía mucho interés en relacionarse con él. No voy a invertir en un fugitivo, sino que simplemente no le voy a dar absolutamente nada. Estaba disfrutando el beneficio porque había tenido a sus ganados protegidos, cuidados, etc. Y se llenaba los bolsillos y tenía miles de animales de los cuales era responsable, pero no podía tomar uno y compartirle con aquellos que le habían hecho el bien. Y vemos que ese hombre era entonces perverso, que era duro, que era seco, que era un vividor, porque solamente quería el beneficio y no se comprometía a compensar a las personas que le habían dado un servicio. Era altamente arrogante, porque David le dijo, mira, pregunta a tus criados los servicios que les hemos dado, lo que nosotros les servimos, cómo les ayudamos. Y él no le preguntó a nadie, simplemente dijo, ¿quién es David? Y no me importa lo que digan mis criados, yo tengo la forma de decidir y no necesitaba escuchar a los demás. Y esto le pasa mucho al soberbio. Nunca pregunta, nunca va con otra persona para pedir alguna referencia, sino él puede decidir absolutamente todo y no necesita la opinión de nadie porque él conoce cómo hacer las cosas. Y le gustaba humillar a los otros para exaltarse a sí mismo por comparación. Yo soy más que David, él está huyendo de su Señor. Y la historia de David era conocida por todos. De hecho, más adelante, su esposa, cuando habla, empezó a hacer referencia de la historia de David porque era bien conocida su historia. Y de hecho, Caleb, que había sido de la tribu de Judá y de donde había venido este hombre, Nabal, su gente lo recibía a David. La tribu de Judá, de hecho, fue la primera que empezó a irse detrás del liderazgo de David, a tomarlo a él como rey, y después las demás tribus siguieron sus pisadas. Pero él, a pesar de que tenía una influencia, que había oído de David, que seguramente había conocido cómo Samuel lo había ordenado como rey y cómo Dios lo había escogido como rey, no le importaban las palabras de Dios y decía, ¿quién es David? No es nada. Y tenía unas palabras duras e insensibles donde solamente veía lo que le convenía. Y como dice su nombre, en realidad era como una persona como villana y como un tonto en su forma de actuar, porque es sumamente imprudente ponerte a ser duro contra personas que son guerreros, que están armados y que además te han estado protegiendo, pero lo humilla y empieza a exaltarse a sí mismo. No es nada David, y se porta de una manera ingrata. Ingrata porque recibió un servicio y no correspondió al servicio, pero también porque era muy soberbio. Y los soberbios son muy ingratos. Tú puedes servir a un soberbio y le puedes dar algo, pero el soberbio siempre es una persona que cree que todo lo merece. Cree que le debes de servir mejor, cree que le debes de dar más dinero, que le debes de atender mejor, y no tienen llenadera porque nunca puede estar totalmente saciado porque no tiene a Dios. Y porque Dios no visita y está en comunión con el soberbio. Entonces el soberbio, que cree que es más que los demás, siempre espera la adulación, el servicio, el que los demás estén ahí a sus pies atendiéndolo, y nunca corresponde o es agradecido con lo que los demás hacen por él. Vemos entonces la reacción que tuvo David y su gente después de este insulto que les dio Nabal. Versos 12 al 13 de 1 Samuel 25 dice: y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 en el bagaje. Entonces el corazón de David se encendió en contra de este perverso, y se dirigió con los suyos a realizar justicia. Iba con 400 hombres armados. No oró para buscar la guianza de Dios, sino simplemente le irritó en su alma y dijo: no es posible que nos ofendan y que nos traten de esta manera. Y básicamente se estaba dejando llevar junto a sus hombres por un impulso de un insulto que había recibido él y los suyos, y no le pagaron como era justo y era adecuado de acuerdo a las costumbres de la época. Pero bueno, no porque te deban un dinero o porque te insultaron, tú puedes ir y tomar venganza. Era una respuesta sobreproporcionada al evento que había ocurrido.
Pero de pronto, en este tropiezo que estaba teniendo David, donde ya estaba decidiendo con sus hombres ir a enfrentar a este hombre perverso, con sus hombres armados, y hasta había ordenado las cosas: ustedes 200 se quedan cuidando aquí lo que tenemos y 400 vamos allá. Y de pronto ocurrió un acto prudente. Versos 14 al 16 dice: pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros al desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, y todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. O sea, siempre de día y de noche nos sirvieron, nunca nos trataron mal, fueron muy buenos con nosotros, han sido buenas personas, nos ayudaron a poder tener el trabajo hecho y todo este bien que ha tenido Nabal. Y él, en vez de corresponder y ser agradecido ante el trabajo que había recibido, los ha zaherido, es decir, hizo algo de tal manera que se sintiese la persona a la cual fue atacada muy humillado o mortificado. Y esto es exactamente lo que hace el perverso, que muchas veces está amargado. ¿Por qué el soberbio muchas veces está amargado? Porque no le dan las alabanzas a don soberbio que él merece, porque él cree que necesita muchísimo y que merece mucho y tiene un concepto más alto de sí mismo que el que debería de tener. Y entonces se amarga porque la gente no lo suele corresponder con la dignidad que a su majestad se merece, y empieza a humillar a los demás y no tiene sentimientos de pensar en cómo se sienten los demás con sus palabras, porque no le importan los demás, solamente le importa exaltarse a sí mismo y presentarse con su dureza, como él lo estaba haciendo con David. Entonces, ¿qué importa que lo humilló, que diga lo que sea? Muchos siervos andan huyendo de su señor, y a mí qué me importa. No se pone a pensar que era el rey, que Dios había decidido que él fuera el rey. Pero bueno, sus trabajadores van y aclaran que no merecían ese trato. Ellos dicen y dan testimonio que fueron muy buenos, que nunca los trataron mal, que nunca les robaron, que los cuidaron de día, que los cuidaron de noche. Imagínate a David y a sus hombres organizando jornadas para cuidarle el ganado, para que se quedaran ahí en veladas y cuidaran los animales de aquel perverso, y el otro ingrato creyendo que todo servicio merecía y que no necesitaba pagar absolutamente nada. Los siervos de Nabal entonces ayudaron a Abigail a actuar con conciencia de quién era ese hombre perverso. Verso 17, lo seguimos leyendo, dice, cuando le pasaban el reporte a ella: ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Y de nuevo, ahora después de describir el bien que habían recibido ellos, se ponen a describir a Nabal. Y dicen: ese hombre es tan perverso que nadie le puede hablar. Es un hombre malo que nunca recibe más que lo que él quiere oír y que no vale la pena ni siquiera tratar de hablar con él. Es tan perverso que no le puedes hablar. Y a la gente, cuando es muy perversa, no le puedes hablar, porque no tiene mundo para oír las ideas de nadie. Solamente le importan las ideas suyas. Y como es altamente soberbio, le digas lo que le digas, no tiene corazón, no le importa a nadie, es duro y solamente quiere vivir para sí. Y entonces sus trabajadores lo describían y decían: nadie le puede hablar. Si mandamos a un joven, si mandamos a alguien que le caiga bien, si mandamos a alguien que pudiera serle agradable, un anciano que le tenga respeto, no hay nadie. Ni el anciano, ni el joven, ni el niño, ni una mujer, ni la que le sirve la comida, ni nadie de nosotros le puede hablar. Aquel es tan duro y todo lo merece que no hay manera de hablar con ese hombre perverso. Y entonces ellos, en su sentido de justicia propia, ellos que sí tenían empatía, ellos que sí sabían que David había sido herido, ellos que sí conocían cómo se sintieron aquellos 10 jóvenes que fueron humillados, dicen: no, van a llegar con el reporte y David puede venir y aplicar justicia y nos puede ir mal. Y entonces van y le dicen a la esposa de Nabal, a Abigail,
todo esto. Y le dicen, considera, reflexiona lo que vas a hacer, porque el mal debe estar ya resuelto. Como diciendo, un hombre con poder y con fuerza como tiene David, ¿qué será lo que hará? Y al ser insultado puede venir en contra de nosotros. Ahora Abigail sabía que decían verdad los criados y reaccionó con prudencia. Y lo que hizo fue no tomar ni en cuenta a su esposo, sino hacer una reacción para proteger a todos los que estaban con ella. 1 Samuel 25, versos 18 al 20 dice, entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Comparativamente hablando con lo que tenía Nabal, apenas Abigail mandó una pequeña provisión, y pensando en los 600 hombres que iban con David, pues se movió rápido, de una manera ágil, para restituir, para pagar lo que era justo, para llevar un obsequio, una forma de decir, tú sí te lo mereces, y aunque él no te lo quiera pagar, pues bueno, yo soy aquí también, tengo una autoridad, y dio órdenes a los siervos para que mandaran todo aquello, y los manda a ellos por delante, y ella viene detrás, hizo algo urgente para restituir. Y siempre que tenemos pendiente restituir con alguien, es bueno ser como Abigail. Aquí Abigail nos está enseñando algo, que tenía un corazón que entendía que había sido insultado David y que le manda una restitución, no nada más de palabras, sino primero le da una compensación económica por el servicio que él había hecho y sus hombres, y después le da también las palabras, porque hay muchas personas que solamente dan las palabras, pero nunca buscan en los hechos hacer una restitución real. Y ella mandó los hechos por delante y luego las palabras. Y esto nos enseña mucho a hacer una restitución de manera adecuada, siempre con hechos, siempre con prudencia, también con palabras, que les vamos a ver más adelante, y sobre todo también con prontitud. No puedes dejar a una persona ofendida mucho tiempo. Esa gente que pasa y pasa el tiempo y nunca restituye nada, es porque está endurecida, o porque está tibia, o porque está ciega, y no tiene prisa por arreglar las cosas con nadie, porque no necesita, según él, arreglar las cosas con nadie, porque está tibia y está ciega, o está dura, o está sin sensibilidad para entender lo que le ha hecho a otros. Pero Abigail tenía un corazón sensible y entendía la ofensa, y entonces rápidamente se mueve, manda a sus siervos por delante, y después ella misma se presenta. David estaba en extremo enojado y resuelto a todo. La Biblia incluso nos describe los pensamientos que tenía David. Vamos a verlo en los versos 21 al 22. Dice, y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni a un varón. La Biblia es clara, y la Biblia nos describe las tentaciones que tenía David en su mente. Él se sentía altamente humillado y se sentía injustamente no compensado. Y estaba tentado a tomarse justicia por su propia cuenta, y iba a acabar con todos los varones. Porque decía a todos esos hombres que nosotros servimos en el campo, que estaban viendo cómo nosotros cuidábamos con ellos las ovejas, cómo los protegíamos, cómo libramos las ovejas del mal, y cómo estuvimos siendo muro para ellos, haciendo veladas de noche para estar al servicio de ellos, y no fueron capaces de dar testimonio. ¿Para qué sirven los hombres así? Y estaba a punto de cometer un acto injusto, porque iba a ser una reacción desproporcionada, debido a que no puedes hacer un crimen porque recibiste una humillación. Y no tenía seguridad de que todos los hombres que fuera él a acabar con su vida estuvieran realmente involucrados, y era una reacción desproporcionada.
Pero entonces, cuando él iba pensando todo eso en su mente y tentado, Abigail fue usada por Dios para librar a David de caer en la tentación que David tenía. Y vamos a verlo en los versos 23 al 24, porque como a pesar de ser una mujer rica y hermosa, fue en extremo humilde. Y la Biblia nos la describe. Dice, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno. De nuevo, quiero enfatizar prontamente, porque David fue salvado por aquella mujer de una caída muy grande que iba a tener, pero esa mujer fue rápida en actuar. Se bajó prontamente del asno. Y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. Actuó con suma diligencia y se presenta y le habla con sumo respeto, y a pesar de que ella era mujer y en la cultura quizás no era muy común que una mujer fuera a buscar a un hombre, etc., ella va y se presenta y estaba dispuesta a interceder fuertemente y hablarle al corazón, buscando la gracia de Dios. Y primero lo que hizo Abigail fue reconocer la maldad de Nabal y se lo dejó saber a David. Verso 25 dice, no haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es, él se llama Nabal, y la insensatez está con él, mas yo, tu sierva, no había los jóvenes que tú enviaste. O sea, reconoce, es cierto que te hicieron mal, David, es cierto que te ofendieron. Yo misma te doy testimonio de él. Y se presenta humildemente como su sierva. Él es perverso y es como dice su nombre, Nabal, que ya vimos que la traducción de ese nombre quiere decir tonto o villano. O sea, no tiene una manera lógica de pensar, hace tonterías y es una persona que es un ladrón, la forma en la que hace sus operaciones, y por eso es tan rico. Y cuando una persona tiene solamente un corazón duro y no le importa el corazón de los demás y es altamente soberbio y está endurecido y sin sensibilidad para con los que están cercanos a sí mismo, y es avaro como era Nabal, era un villano, empieza a hacer tonterías porque no piensa en los otros, solamente piensa en sí. Y Nabal, esa era exactamente lo que hacía. Y dice también, es insensato. Insensato quiere decir que no tiene sentido común. Porque para que tú tengas sentido común y pienses que es lo mejor según la situación, debes de tener sensibilidad para pensar en los otros. ¿Qué actos o qué acciones de las que tú estás haciendo van a generar en los otros aquello que tú estás mandando que se haga o tú mismo haciendo? Y eso lo puedes pensar cuando tienes sensibilidad y te pones en los zapatos de los demás. Sin embargo, ella misma se presenta de forma diferente y le dice, yo no vi a los que tú enviaste, yo no sabía, y de manera tardía me lo hicieron saber y lamentablemente yo no tuve oportunidad de reaccionar, pero aquí está el presente y yo vengo y me disculpo. Y después no solamente habló esto desde la perspectiva humana, sino que empezó a hablar con una espiritualidad profunda y citó a Dios para que pudiera con su gracia evitar la caída de David. Versos 26 al 28, seguimos leyendo, dice, ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido de venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Ahora, este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en tus días. Le estaba diciendo a David, Dios está contigo. Y Dios ha peleado las batallas en las cuales Él te ha puesto a ti. Y no se ha hallado mal en tus días, porque Dios va contigo. Y lo más valioso es que Dios está contigo. Pero
ten cuidado porque tú no debes de tomar justicia por tu propia mano, porque Dios te ama. Y porque Dios te ama, Dios me envió a mí para librar de que tú no cayeras en esta maldad, que no cayeras en esta tentación. Y entonces le recuerda que su fuerza no estaba en ir y vengarse, que su fuerza estaba en Dios. Y que Dios le había dado esa gracia para pelear otras batallas. Y que Dios lo había guardado y le había enseñado. Y porque él estaba con Dios, es que él tenía esa fuerza y esa gracia. Y si él se desviaba, iba a dejar a Dios. Además le habló al corazón, ayudando a considerar el futuro. Versos 29 al 31. Seguimos leyendo la exhortación de Abigail a David. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos para haber derramado sangre sin causa, o para haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. O sea, lo invita a cuidarse de la venganza, a guardar su corazón puro. Le dice que la fuerza estaba en Dios y no en la venganza. Y construye una idea usando exactamente lo que David utilizó para vencer a Goliat. Porque así como una onda es rápida y arroja una piedra rápida, así Dios puede venir y eliminar a tus enemigos. Exactamente él habló con lo que David conocía, con la onda, con la piedra. Le habló en el lenguaje de él. Le bajó la exhortación a una forma que David la pudiera entender. Y entonces, así como una piedra sale como una bala e hirió a Goliat, así Dios puede venir y vencer a tus enemigos. Mas si Dios no lo ha hecho por algo, David, quizás te está tratando, quizás quiere bendecirte, quizás quiere formar tu carácter por algo, pero Dios tiene el poder para en un chasquido de dedos desaparecer a tus enemigos. Y estaba tan segura de que él iba a ser rey, que le dice: yo me presento como una sierva y te ruego que cuando tú llegues a ser rey, consideres que tus manos no deben de estar manchadas y que debes de guardarte y te acuerdes también de tu sierva. Acuérdate de mí, acuérdate de tu sierva. David entonces recibe las palabras de una mujer que lo estaba librando de caer en un pecado y que todos los hombres que iban con David estaban muy convencidos. Estaban tan seguros porque el líder lo decía, que iban detrás con sus espadas y nadie lo estaba exhortando. Nadie le estaba diciendo: oye, David, es desproporcionado lo que vamos a hacer. Sino iban como guerreros detrás de David. Pero la que frenó a David de una caída fue una mujer. Y David la bendice y le agradece la exhortación que recibió por mano de ella. 1 Samuel 25, versos 32 al 33 dice: y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió hoy para que me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y de vengarme por mi propia mano. David ve que Dios utilizó a Abigail y ahora, reconectado con Dios, ya no pensando en la tentación, ya no pensando como hombre en la ofensa que le habían dicho, sino ahora reconectado con Dios, agradece. Bendito sea Dios, que me dio su gracia por medio de ti y que me libró de vengarme por mi propia mano. Y Dios me libró de caer gracias a lo que tú hiciste. Y yo bendigo a Dios y a ti porque me libraron de una caída. Y Dios siempre nos da junto a la tentación también la salida. Esta es una promesa para David, pero también para ti y para mí. 1 Corintios 10:13 dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y como Dios es fiel y nunca va a permitir que algo que sea sobrehumano caiga sobre ti,
entonces junto con cada tentación te da la salida. ¿Y cuál fue la salida que Dios le dio a David en la tentación? Una mujer. Y gracias a esa mujer que fue diligente, fue humilde, fue prudente, fue esforzada, fue sabia, dependió de Dios y le habló a su corazón, es que David pudo llegar como un rey justo y que se pudo guardar en su corazón. Dios usa a terceros que caminan contigo para que puedas tú ser guardado, y te quiere usar a ti para que tú guardes a otros. Hebreos 3, versos 12 al 14 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Está hablando de una apostasía, de algo que tú te apartes de Dios. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, o sea, para que no haya desvíos, exhorta a tu hermano y guarda a tu hermano, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme y hasta el fin nuestra confianza del principio. Debemos de guardarnos en Cristo, debemos de caminar con Cristo, debemos de andar sin fluctuar, debemos de retener firme y hasta el fin la misma fe, el mismo amor. Desde que Dios viene y salva a una persona y está enamorada de Dios, está agradecida con Dios, está rendida a Dios, está consagrada a Dios, está llena de Dios, así, con esa llenura, firmeza, amor y consagración, debe de mantenerse un cristiano siempre. Y para que eso siempre se mantenga en el corazón, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, cuando Dios quiere que nos guardemos hoy. Cada día Dios quiere que nos guardemos y para ello nos invita a exhortarnos unos a otros. En este caso, ese tercero que exhortó a David y que lo ayudó a evitar la caída fue precisamente una mujer. Y Dios utilizó a aquella mujer prudente para darle las palabras que David necesitaba, que ninguno de los cientos de hombres que iban con él se las dio. Y David, ya tratado por Dios, le abre su corazón y le explica aún lo que él estaba dispuesto a hacer. 1 Samuel 25, versos 34 al 35, dice, porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa, mira que he oído tu voz y yo te he tenido respeto. O sea, David era una persona humilde. Cuenta a una mujer su tentación. David le cuenta a una mujer su tentación. Y le dijo lo que estaba dispuesto a hacer. Y estaba dispuesto a matar a todos los varones. Pero como Dios vino y te usó para ayudarme a regresar mi alma al camino adecuado, veo que Dios está contigo y te he tenido respeto. Le da fe a ella. Dios me defendió de hacerte mal. Ya vi que entre todos aquellos había a una persona que es valiosa y que eres tú. Y Dios me defendió de hacerte mal, de atacarte, porque tú tienes algo que es muy grande y que aunque vengan 400 hombres armados para tomar venganza por su propia mano, te libró. ¿Y qué es eso que tenía Abigail? Dios. Porque Dios frenó a David y a aquellos 400 hombres de venir y atacar a su vida, a su familia y a todos los que estaban ahí, sus compañeros, sus siervos y todos ellos. Dios libró a Abigail. ¿Y entonces qué estaba haciendo ahora David? Bendecirla, llevarla a Dios. Así como tú me llevaste a Dios y guardaste mi alma de tomar venganza, yo te recuerdo que Dios es el que te cuida, que Dios es el que te guarda y que Dios te ama y que Él siempre te va a procurar. Mientras la mujer de Nabal le salvaba la vida, aquel perverso estaba lleno de excesos. Versos 36 de 1 Samuel 25 dice, y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio,
por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Ese hombre vivía en excesos y en un banquete tan grande como un rey. No era rey, era un hombre rico, pero se atendía a sí mismo tan grande, tan grandemente bien atendido, como haría un rey. Se daba un banquetazo y estaba lleno de excesos y estaba en una verdadera forma desproporcionada de vivir. Y así es el perverso. El perverso consigo mismo es súper espléndido, se atiende muy bien y se da de lo mejor y se lleva para su carne y para sus placeres y lo que a él le gusta, lo mejor, pero no da absolutamente nada a nadie. Y a veces hasta le roba a los demás, como en este caso a David, porque no les pagó un servicio. Era avaro, además de borracho e insensible a las necesidades de los demás. Ella dice, no vale la pena contender con una persona que está fuera de sus facultades mentales por todo el exceso de vino que ha tenido. Y finalmente después, ya que estaba sobrio, le pasa el reporte a Abigail. Y ante tal reporte él no tuvo una reacción positiva, sino solamente se quedó pasmado ante el peligro y Dios lo terminó juzgando. Y vamos a leerlo, versos 37 al 38 de 1 Samuel 25, dice, pero por la mañana, cuando ya Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. De pronto el hablador se secó. Estuvo en un peligro tan grande que cuando vio que por poco pierde su vida, se quedó aterrado. Su corazón desmayó. Y de nuevo Dios nos empieza a dejar entender cómo es esta gente. Súper soberbia, avara, perversa, pero también bien cobarde. Porque sí era muy bueno para hablar, porque pues creía que David no iba a hacer nada, o porque creía que era muy acercado a Dios y que no iba a venir y tomar venganza. Y entonces a veces este tipo de perversos son muy inteligentes y analizan a las personas y tratan de prevenir cómo van a actuar y entonces actúan de una manera muy dura según lo que ellos creen de cómo va a reaccionar el otro. Pero ya cuando se dio cuenta que David estaba cerca de haberlo matado y que solo porque su esposa fue y lo libró, entonces se quedó pasmado. 10 días le dio Dios. Pero su corazón era duro como una piedra. No podía reaccionar. No hizo nada en esos 10 días, paralizado, ni para bien ni para mal, simplemente anonadado, paralizado. No pudo decir a sus siervos, por favor, preparen algo más para David, o les ruego que me lleven si es que no podía caminar para que yo me pueda presentar delante de él y me pueda disculpar. Pero no hizo nada, no le mandó más provisiones, no puso a sus empleados a decir, vengan, les quiero pedir perdón por todos los malos tratos que he hecho. No se puso a restituir, sino, no, ¿cómo un hombre como yo va a restituir? Estaba absolutamente soberbio, pasmado, impresionado, paralizado, porque tenía su corazón como piedra. ¿Y qué hace una persona cuando tiene el corazón como piedra? Hace exactamente lo que hizo Nabal cuando fue tratado por Dios. Nada. No se quiere humillar, no quiere orar, no quiere restituir, no quiere hablar a sus siervos, oigan, gracias que vinieron con mi mujer y no conmigo, porque por cierto yo estaba totalmente en otro canal y estaba todo endurecido, pero ella fue una persona justa y reaccionó y libraron su vida, mi vida, la de todos, gracias. Perdónenme por lo que yo les he dado de maltrato, tomen dinero que no les he pagado. No se puso a restituir nada. 10 días paralizado después de haber recibido un trato de Dios, Dios se hartó y lo mató. Perdió su última oportunidad. 10 buenos días de oportunidad para que él se humillara, no hizo absolutamente nada. Dios lo terminó juzgando. Porque no es para siempre la oportunidad de Dios. Y porque Dios no va a extender por siempre la oportunidad del ser humano, sino hay un tiempo, un periodo en el cual Dios viene y trata, aún con el perverso, y le da oportunidades. Pero ¿cómo puedes tú ayudar a alguien que no quiere ser ayudado? Alguien que ya tuvo su vida al borde de la muerte y que ahora estaba paralizado.
en un juicio de Dios y que no quería hacer nada, sino quería tomar sus últimos días como una oportunidad para arrepentirse, para pedir perdón, para rogarle a su esposa, perdóname por todo lo mal que te he tratado, o a los que estaban cerca de él, o al mismo David, o a los hombres de David. Tenía muchísimos bienes. Podía compensar a todos, podía arrepentirse, pero no. El perverso nunca quiere cambiar y siempre está envanecido. David vio la bendición de Dios y aprendió a esperar en él y se impresionó ante este hecho. 1 Samuel 25, la primera parte del verso 39, dice: luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. David entonces bendice a Dios, porque Él fue el que le protegió, porque Él fue el que le defendió, porque Él fue el que libró a David de hacer algo injusto, y porque Él fue el que ejecutó justicia. ¿Y cuál fue la justicia de Dios? La justicia de Dios fue matar a Nabal, primero dándole una oportunidad de 10 días para que ese hombre pudiera arrepentirse. Pero como el perverso no quiso, se quedó paralizado, como muchos perversos cuando oyen el Evangelio se quedan paralizados y no hacen nada. Ok, Dios le quitó la oportunidad, se acabó su vida y de ahí a la eternidad, sin más oportunidades. Porque solamente hay una oportunidad y está en esta tierra de rectificar. Ya después, cuando veas el cielo y el infierno, y cuando Dios esté ahí delante de todos, todo el mundo va a querer escoger por Dios. Pero no es por interés, sino es porque tú quieras quebrar el corazón duro y ponerte a amar a los demás. Y entonces ese hombre, al cual Dios lo trató con su paciencia, al cual Dios le dio 10 días para arrepentirse, al cual Dios lo esperó. Porque la ira de Dios no es como la ira del hombre que va y paz, se venga luego, sino Dios espera. Ya habrá oportunidad, ya habrá juicio. Pero aparte el único juzgado fue Nabal, no fueron los otros, sino solamente Nabal. Entonces Dios actuó de una manera perfecta, misericordiosa, ayudando al perverso a poder cambiar. Y si el perverso no aprovechó su oportunidad, nunca podrá decir por la eternidad completa que no tuvo una oportunidad de un trato de Dios. 10 buenos días para que él se arrepintiera y no los aprovechó. Lo siento, Nabal, se te acabó, paz, te mueres. Y entonces David dice: bendito sea Dios, porque Él juzgó mi causa y mi afrenta y me preservó del mal. ¿Cuál mal? El ir y vengarme y matar a personas que de una manera injusta. El juicio entonces y el castigo son de Dios. Romanos 12, 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y entonces David aprendió: Dios juzga mucho mejor que yo. Y ahora conocía que debía de depender de Dios siempre para cualquier juicio. David, además de esto, tuvo una segunda bendición que fue enorme. Versos 39, la segunda parte al 40 de 1 Samuel 25. Dice: después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella, diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Cuando vemos el contexto de la historia, el perverso Saúl le había dado a Milcal, su esposa, a Palti, que luego vamos a retomar el punto. Y David además estaba en una situación difícil porque su mentor Samuel había muerto y le había hecho falta una ayuda idónea. Y entonces él dijo: esta mujer es una mujer valiosa y Dios la usó para hablarme al corazón. Y entonces envió por ella, en base a la costumbre antigua, para tomarla por mujer si es que ella aceptaba. La reacción de ella fue digna de que le pongamos atención y vamos a ver cómo reaccionó ella. Versos 41 al 42 dice: y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Hay varias verdades interesantes. Primero, ella
se levantó, es decir, implicaba un acto y una renuncia de permanecer en un lugar con abundancia. Ahora que Nabal había muerto y ella era su esposa y él tenía tanto que se hacía banquetes como de un rey, pues pudo haberse quedado en toda esa riqueza, pero no escogió la riqueza, sino que mejor fue e inclinó su rostro a tierra. Esto es un acto de humildad extrema para con los siervos de David, porque venían de parte de él. Y era una mujer a lo sumo respetuosa, no solamente con su marido, sino con los que había enviado, los amigos de su marido. Sus amigos, fue en extremo respetuosa. Y consideró la oferta de David con mucha dignidad y con mucho respeto. Y los trató a lo sumo de una manera ejemplar. Pablo más adelante nos aclara estas verdades que Abigail llevaba en su corazón. Efesios 5, versos 32 al 33, dice: grande es este misterio, y nos da un misterio, fíjate bien, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. O sea, Pablo está hablando de la unión de Cristo y la iglesia, utilizando una unión de amor que hay en esta tierra, que es de un marido y su esposa. El marido debe de amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Y la mujer, dice el pasaje, debe respetar a su marido como a Cristo. Porque yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia, y toma como ejemplo el matrimonio. Entonces, una buena mujer, ¿qué debe de hacer? Debe de respetar a su marido como Cristo es respetado por la iglesia. Y en este respecto, Dios nos enseña mucho a través de esa mujer, Abigail, que fue en extremo respetuosa del que habría de ser su esposo, y lo trató con mucha dignidad a él, a sus amigos y en todo. También Salomón habló de esto más adelante. Proverbios 12:4 dice: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Cuando dice la mala, en otra traducción de la Biblia, se refiere o se puede traducir también como la que lo avergüenza. Entonces, usando esta segunda traducción, lo leeríamos como: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la que lo avergüenza es como carcoma en sus huesos. Y Dios está mostrando en varias ocasiones en la Biblia que una buena mujer es aquella que respeta a su marido, que lo respeta como Abigail respetaba a David, como la mujer virtuosa que hace que su marido sea como una corona y no como la mala o la que no lo respeta o la que lo avergüenza, que es como una carcoma en sus huesos, porque siempre está llevando dentro de su alma a una mujer que es irrespetuosa, que no tiene una buena relación, que tiene problemas. Pero ese no era el caso de Abigail. Abigail era una mujer que estaba decidiendo dejar las riquezas que ella ya tenía, porque Nabal había muerto, e irse a vivir con los pobres, irse a vivir con aquellos que andaban cuidando los rebaños ajenos, andaban en trabajos sencillos, y ella se presentó como alguien que quería servir. Y dijo: yo misma voy a ir a lavar los pies de mi marido. O sea, voy a ser una mujer que lo va a servir. Y lleva 5 doncellas para que fueran y sirvieran con ella y sirvieran a los demás. Y en ese sentido, vemos una mujer que cambió las riquezas y cambió a lo mejor el decir: Dios me libró de este perverso y ya no tengo que andar tolerando a Nabal, y ahora tengo todas las riquezas que él dejó. Quizás pudo haber dicho: no, le voy a dar más a David y a sus siervos y voy a ser generosa, pero no quiso dar dinero, quiso dar su vida. Quiso decir: yo quiero pelear esas batallas que tiene David. Yo quiero ir con David a ver cómo Dios lo usa. Yo quiero estar con él hasta que Dios lo levante como rey. Y quiso caminar junto a él, siendo una mujer respetuosa,
una mujer honorable, una mujer espiritual. Y David fue una persona lista que dijo, aquella mujer que me libró de la caída, aquella mujer que Dios usó para hablarme al corazón, que me dijo cuestiones espirituales, que buscó que mi corazón se reconciliara con Dios y que cuando yo me estaba desviando y me estaba yendo por otro camino, Dios la usó para enderezarme y apuntarme hacia Él, porque lo que yo quiero es ser de Dios. Esa es la mujer que yo quiero, una mujer que me oriente hacia Dios, que no me esté tentando, que no me esté haciendo caer, que no la esté usando el enemigo para estar todo afligido, como quizás había sido el caso de Mical, que ya se había ido con un tercero, lo había dejado, etc. Sino una mujer que me lleve a Dios. Ese es el tipo de mujer que yo quiero. Y escogió bien David, y ella aceptó la propuesta de él y se fue a vivir con él y fue su mujer. ¿Qué Dios nos enseña con todo esto? Bueno, si eres mujer, pide a Dios que te haga como Abigail, que libres a otros de la caída, que seas prudente, que seas usada, que seas servicial, que seas una mujer sabia. Y si eres hombre, también pide a Dios que te haga como Abigail, porque Dios nos la dejó como ejemplo a hombres y a mujeres. Y su forma de proceder honorable, prudente, poniendo a Dios de por medio, hablando de parte de Dios, no pasional, sino con sabiduría, actuando de una manera cuando Dios quería y hablando con respeto y de una manera adecuada, es sin duda ejemplar. Y mucho podemos aprender de esta buena mujer y su historia nos enseña grandes cosas. Ahora, si tú eres joven y quieres una persona valiosa como Abigail y tener un buen matrimonio y no te has casado, ¿cómo pudieras tú lograr eso que logró David? Conseguir una mujer valiosa como él consiguió a Abigail. Proverbios 19, verso 14 dice, la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. La casa y las riquezas es todo lo que los hombres podemos dar a nuestros hijos. Si llegas a tener dinero y le puedes dar instrucción en tu casa o aún riquezas que le puedas transferir a tus hijos, hasta ahí llegó. Pero Dios tiene una riqueza que sobrepasa todas las joyas y que es más valiosa que todos los tesoros, como hablamos al principio. Y esa riqueza es una mujer virtuosa. ¿Y quién te puede ayudar a escoger una mujer virtuosa? Dios. Y lo mismo si eres mujer, a un hombre virtuoso, a un hombre talentoso, a un hombre que te ame, que te proteja, que te sirva como Cristo amó a la iglesia y que sea ejemplar. ¿Quién te puede ayudar a escoger bien? Dios. Por lo tanto, ve a Dios para que Él te dé una pareja adecuada, porque eso ni tus padres lo pueden hacer. Dios tiene una guianza que es suya y que Él te puede llevar a tener un buen matrimonio y a caminar honrándolo a Él, honrando a tu esposa, honrando a tu marido y de una manera adecuada y ejemplar. Pongamos a Dios en nuestras vidas y estaremos fundamentando una buena familia y caminando con Él. Con eso termino. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo este hermoso libro de Primera de Samuel.